Un niño negro pobre paga la comida de un anciano y al día siguiente un millonario aparece en su puerta. La vida de Jaden siempre había estado marcada por una lucha incansable. Con 17 años y obligado a soportar cargas mucho mayores que su edad, vivía sus días con una determinación que se había endurecido como el acero. Su barrio era un lugar donde los sueños morían. Edificios ruinosos bordeaban las calles agrietadas e irregulares, con la pintura descolorida y las barandillas oxidadas como monumentos desgastados a promesas incumplidas. El aire estaba impregnado del persistente olor a escape y el tenue y acre aroma de la desesperación. Jaden vivía con su padre, Marcus, en un estrecho apartamento de 2 habitaciones en la azotea de un edificio de ladrillo desmoronado que parecía a punto de derrumbarse bajo el peso de un año más. Su madre los abandonó cuando apenas tenía edad para recordarla. Su ausencia solo llenaba su vida de más silencio, de más preguntas sin respuesta. Marcus trabajaba a doble turno en una fábrica de acero a las afueras del pueblo, con las manos callosas y marcadas por años de trabajo. El trabajo era agotador, las horas interminables, pero era todo lo que tenían. Era el único hilo que les impedía caer en la oscuridad total. La decadencia del barrio reflejaba la fatiga grabada en el rostro de Marcus. Sus hombros, antes anchos, ahora estaban encorvados por el agotamiento. Ambos sabían que la fábrica lo estaba destruyendo poco a poco, minando su salud y espíritu con cada turno. Pero Marcus se negaba a quejarse. En cambio, se esforzaba más, con el único deseo de proporcionar algo, lo que fuera, mejor para su hijo. Sus sueños eran modestos, definidos por la supervivencia más que por la ambición. Pero los sueños de Jaden eran diferentes. Cada mañana, Jaden se despertaba con el zumbido gutural de la maquinaria en la distancia, un rugido sordo que parecía el latido de una ciudad demasiado terca para morir. Se levantaba de su colchón abultado, con los muelles sobresaliendo por algunos puntos, y se vestía rápidamente con el frío del aire mohoso del apartamento. Nunca había suficiente calefacción, las facturas siempre eran demasiado altas y el dinero siempre escaseaba. Los ronquidos de su padre retumbaban suavemente desde la habitación contigua, un ritmo cansado e irregular que delataba a un hombre aferrándose al poco descanso que encontraba. Los días se extendían ante Jaden como un camino desolado e interminable. La escuela era poco más que una obligación que soportar, un sistema que parecía diseñado para devorarlo y escupirlo. Sus profesores lo veían como otro caso perdido del lado equivocado de la ciudad, con una mirada de lástima y resignación en sus ojos cada vez que bajaba sus notas. Le daban sermones poco entusiastas sobre el potencial y el esfuerzo, pero sus palabras sonaban huecas, sus suposiciones tan pesadas como los libros de texto que llevaba. Sus compañeros de clase lo evitaban. Sus juicios no se basaban en quién era, sino en su origen. El barrio degradado tenía fama, al igual que cualquiera que viviera allí. Hablaban en voz baja sobre pandillas y violencia, sobre drogas y desesperación, y asumían que era solo un producto más de su entorno. Algunos de los chicos que vivían cerca ya se habían rendido, sus vidas devoradas por las calles. Llevaban su ira como una armadura, protegiéndose de la indiferencia de un mundo que les había dado la espalda. Jaden mantenía la cabeza baja, luchando contra la fuerza de su entorno. Sus sueños de universidad y estabilidad eran lo único que lo impulsaba a seguir adelante. Eran cosas frágiles y abstractas que parecían más fantasías que planes, pero se aferraba a ellas con todas sus fuerzas. Pasaba noches encorvado sobre sus libros de texto, con los ojos ardiendo de cansancio mientras intentaba forzar fórmulas complicadas y fechas históricas en su mente. Las noches eran largas, y dormir era un lujo que rara vez se permitía. Pero estudiar era solo una parte de su lucha. Al terminar la jornada escolar, Jaden caminaba por las calles resbaladizas por la lluvia hasta el pequeño y destartalado restaurante donde trabajaba a tiempo parcial. El lugar era una reliquia de una época pasada, con suelos de linóleo desportillados y cabinas de vinilo agrietadas que chirriaban cada vez que alguien cambiaba de postura. Su descolorido cartel zumbaba débilmente por las noches. Las letras de neón parpadeaban como si ellas también estuvieran al borde del colapso. Las tareas de Jaden eran sencillas: limpiar las mesas, lavar los platos, sacar la basura y ayudar al cocinero, sobrecargado de trabajo, cuando los pedidos se acumulaban más rápido de lo que se podían preparar. El trabajo era agotador, la paga escasa, pero era todo lo que podía hacer mientras intentaba mantenerse al día con la escuela. Su jefe,
un hombre brusco con el ceño fruncido permanentemente, murmuraba quejas sobre los niños de hoy en día cada vez que el cansancio de Jaden lo volvía torpe. Pero nunca lo despidió. Quizás vio algo en la persistencia de Jaden, o quizás simplemente no encontraba a nadie más dispuesto a trabajar tan miserablemente por tan poco dinero. El restaurante era un torbellino de sueños rotos. Sus clientes eran en su mayoría lugareños, almas cansadas y curtidas que llegaban a tomar café barato y comida grasienta, con la mirada vacía de resignación. Jaden captaba fragmentos de sus conversaciones, fragmentos de vidas desmoronándose bajo el peso de facturas sin pagar, trabajos perdidos y relaciones deterioradas. Era un lugar donde la esperanza parecía marchitarse como las plantas abandonadas que luchaban por sobrevivir en el alféizar de la ventana. A pesar de todo, Jaden se negaba a dejar que la amargura lo consumiera. La voz de su padre resonaba en su mente, un recordatorio constante de lo que importaba. Marcus siempre le había dicho que la amabilidad era lo único a lo que valía la pena aferrarse en un mundo que parecía empeñado en arrebatárselo todo. Pero entonces llegó la noticia de que Marcus había enfermado. Empezó con ataques de tos, profundos y desgarradores, como si sus pulmones intentaran expulsar los años de humo y polvo que había inhalado en la fábrica. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes, cada una despojándose de los pocos ahorros que habían logrado reunir. Marcus faltó al trabajo días, luego semanas, y sus fuerzas se desvanecieron incluso mientras insistía en que estaría bien. Jaden vio a su padre adelgazar, con el rostro demacrado y pálido, y sus movimientos más lentos que nunca. Las facturas se amontonaban como un monumento a su sufrimiento, avisos finales impresos con tinta roja furiosa que amenazaban con ahogarlos en deudas. Sin embargo, Jaden se aferraba a la esperanza con una ferocidad que lo sorprendía incluso a él mismo. Pasaba largas noches despierto, mirando el techo agrietado y preguntándose cuánto tiempo más podrían seguir adelante. Pero sin importar lo mal que se pusieran las cosas, se negaba a rendirse. Su padre lo había criado para ser mejor que eso, para luchar por algo más. Aún así, el peso de la realidad lo aplastaba, presionándolo con cada respiración. Y aunque le habían enseñado a creer en la bondad y la perseverancia, Jaden no podía evitar sentir que el mundo lo estaba poniendo a prueba, tratando de quebrarlo antes de que tuviera la oportunidad de demostrar su valía. Todo lo que podía hacer era seguir adelante, paso a paso, incluso cuando el suelo bajo sus pies parecía a punto de derrumbarse. Los días se confundían en un ciclo interminable de agotamiento y desesperación. El mundo de Jaden se había convertido en un estrecho túnel, cada día dedicado a abrirse paso a tientas en la oscuridad. Escuela, trabajo, casa y vuelta a empezar. Las horas que dedicaba al estudio parecían momentos robados, arrancados de las manos del cansancio y la preocupación. Cada segundo importaba, cada gramo de energía debía racionarse con cuidado, como su menguante dinero. La enfermedad de su padre había empeorado. La tos de Marcus se había vuelto más intensa, un sonido áspero y estertoroso que hacía que a Jaden se le oprimiera el pecho de miedo cada vez que la oía. Su padre aún forzaba una sonrisa cuando podía, aún intentaba convencer a Jaden de que saldría adelante, pero la mentira era tan débil como sus mantas en una noche fría. Era la misma sonrisa que Marcus mostraba cuando su cena consistía en poco más que pan y sopa enlatada, el tipo de sonrisa destinada a tranquilizar, a contener la creciente ola de pánico que amenazaba con engullirlos a ambos. La fábrica había reducido las horas de Marcus. Su paciencia finalmente se agotó bajo la presión de sus frecuentes ausencias. No importaba cuánto trabajara, cuántas horas pasara desgastándose, nunca era suficiente. Las advertencias del casero se habían vuelto más agudas, las amenazas, más inmediatas. Jaden podía ver la ansiedad grabada en el rostro de su padre, cómo le temblaban las manos al intentar esconder las facturas vencidas bajo la pila de periódicos viejos en la mesa de la cocina. La factura de la luz, el alquiler, los gastos médicos, todo se cernía sobre ellos como una bestia dispuesta a devorar la poca esperanza que les quedaba. En el restaurante, el trabajo se había vuelto casi mecánico, su cuerpo funcionaba como un piloto automático, fregando los platos con las manos hasta que se le secaron los nudillos y le dolían los pies tras horas deambulando entre mesas y mostradores. El olor a comida grasienta se le pegaba a la ropa mucho después de terminar su turno, un recordatorio del trabajo a sueldo bajo que definió gran parte de su vida, pero era la única fuente de ingresos a la que podía aferrarse, la única forma de ayudar a su padre a mantener las luces encendidas,
aunque fuera a duras penas. Una noche, el neón parpadeante del restaurante proyectaba un brillo pálido y enfermizo sobre el establecimiento casi desierto. Los clientes habituales se habían marchado casi por completo, dejando solo a unos pocos rezagados con su café barato y sus platos de patatas fritas frías. El aire estaba cargado de olor a tostadas quemadas y algo ligeramente agrio, y el zumbido del viejo refrigerador proporcionaba un fondo sordo y monótono a la noche. Por lo demás, tranquila. Jayden sentía las manos pesadas mientras limpiaba los mostradores. El trapo se le resbalaba entre los dedos más de una vez. Tenía los párpados cerrados, el cuerpo dolorido por el doble turno que había aceptado para compensar las horas que su padre ya no podía trabajar. Su mente divagaba, enredada en preocupaciones que no podía quitarse de encima. La idea de la próxima factura que esperaba para destrozar sus ya maltrechas finanzas lo carcomía, una presión constante e implacable. Entonces, vio al anciano. La puerta principal del restaurante se había abierto con el leve tintineo de una campana oxidada, pero Jayden no le había prestado mucha atención hasta que el hombre se acomodó en uno de los reservados de la esquina. Había algo en él que atrajo su mirada. El hombre parecía cansado, con los hombros hundidos bajo un abrigo desgastado que parecía 2 tallas más grande. Su cabello era una maraña de canas, su rostro surcado de arrugas que denotaban años de lucha que la vida le había deparado. Pero fueron sus ojos los que más impactaron a Jayden, unos ojos llenos de una tristeza que parecía haberse instalado en lo más profundo de su ser. Las manos del hombre temblaban mientras manipulaba torpemente el menú, con dedos torpes e inseguros. Jayden se encontró observándolo más tiempo del que pretendía, olvidando momentáneamente su propio agotamiento. Finalmente, el hombre consiguió pedir algo pequeño y sencillo. Su voz era un susurro ronco que luchaba por elevarse por encima del tenue ruido de fondo del restaurante. Jayden le sirvió un modesto plato de huevos revueltos y tostadas, el tipo de comida que apenas contaba como cena, pero era lo suficientemente barata como para pasar por ella. Volvió a sus tareas, pero su mirada seguía volviendo al hombre, con la curiosidad mezclada con la preocupación. El hombre comía despacio, con las manos temblando a cada bocado, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo tremendo. Cuando el hombre finalmente metió la mano en el bolsillo para pagar, a Jayden se le revolvió el estómago. Las manos del anciano temblaban más que antes, y al sacar un puñado de billetes arrugados y monedas sueltas, éstas se desparramaron por el mostrador con un ruido sordo. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza mientras se apresuraba a recoger las monedas caídas, murmurando disculpas cargadas de vergüenza. Jayden sintió una opresión en el pecho al ver al hombre esforzarse por contar su dinero. Era dolorosamente evidente que no tenía suficiente. Sus dedos se detenían sobre las monedas esparcidas como si desearan que se multiplicaran. La voz del hombre se quebró al admitir su escasez, y su mirada se posó en la mesa, derrotado. Sin pensarlo, Jayden metió la mano en el bolsillo y sacó los últimos billetes arrugados que le quedaban de su anterior sueldo. Sus manos se movían con una firmeza que no había sentido en días, y una extraña claridad lo invadió al presionar el dinero sobre el mostrador. Ignoró las protestas del hombre con una sonrisa amable y tranquilizadora, con voz serena mientras insistía en que todo estaba bien, que a veces todos necesitábamos un poco de ayuda. Los ojos del anciano brillaban con lágrimas. Sus palabras de gratitud brotaban a borbotones, cada una ahogada por la emoción. Llamó a Jayden un alma bondadosa, una bendición en un mundo que se había vuelto frío e indiferente. Las palabras del hombre se asentaron en el pecho de Jayden como calor en una noche amarga, un recordatorio de la bondad en la que su padre siempre le había enseñado a creer. Mientras el hombre salía arrastrando los pies del restaurante, con paso vacilante pero expresión más relajada, Jayden no pudo evitar sentir una extraña sensación de paz. Era algo insignificante en realidad. El coste de una comida apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas que él y su padre necesitaban. Pero el acto de darlo libremente, de elegir la compasión por encima del instinto de supervivencia, lo hacía sentir más vivo que en semanas. Esa sensación lo acompañó durante el resto de su turno, rondando en su mente incluso mientras la fatiga volvía a invadir sus extremidades. Pero cuando regresó a casa esa noche, con sus pasos cansados resonando en la escalera crujiente, la cruda realidad de su generosidad lo golpeó con fuerza brutal. El apartamento estaba a oscuras.
El zumbido familiar del refrigerador había desaparecido, reemplazado por un silencio tan profundo que parecía oprimirlo. Sus dedos accionaron el interruptor de la luz por costumbre, pero no pasó nada. Les habían cortado la electricidad. Las facturas vencidas finalmente los estaban alcanzando. Los hombros de Jayden se hundieron mientras permanecía de pie en la habitación a oscuras, con el frío calándole los huesos. La tos de su padre resonaba en el dormitorio, un sombrío recordatorio de todas las razones por las que debería haber ahorrado ese dinero. Sin embargo, mientras el arrepentimiento intentaba abrirse paso en su mente, lo apartó. La gratitud del hombre había sido real, su bendición genuina. Y a pesar de todo, Jayden no podía arrepentirse de lo que había hecho. Los pies de Jayden se arrastraban por el pavimento irregular, cada paso más pesado que el anterior. La lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna fina y brumosa, pero su ropa ya estaba empapada, adherida a su piel y amplificando el frío que le calaba los huesos. El camino a casa desde la escuela fue largo, una caminata lúgubre y penosa por aceras agrietadas y cristales rotos. Se había acostumbrado al paisaje desolador de su barrio, las ventanas tapiadas y las paredes salpicadas de grafitis que parecían reflejar sus propias dificultades. Pero hoy, todo se sentía especialmente sombrío. El hambre le revolvía el estómago, el almuerzo que se había saltado lo carcomía por dentro. Había aprendido a ignorarlo, a tragarse el dolor y a seguir adelante. No había dinero que malgastar en comida cuando las facturas se cernían como nubarrones sobre cada aspecto de su vida. Dormir era todo lo que quería, unas horas robadas antes de tener que recomponerse y lidiar con otro turno en el restaurante. Sentía los párpados como plomo, los músculos doloridos por tantas noches, dando vueltas en un colchón que hacía tiempo que había perdido su comodidad. Incluso sus pensamientos parecían más apagados, borrosos, como si el cansancio se hubiera infiltrado en su mente y le hubiera quitado agudeza. Pero al acercarse a la pequeña y deteriorada casa que llamaba hogar, algo extraño lo sacó de su aturdimiento. Aparcado junto a la acera había un elegante coche negro. Su superficie pulida brillaba como un objeto extraño contra el desgastado y descolorido telón de fondo de su barrio. El coche parecía absurdamente fuera de lugar, una joya prístina perdida en un desguace. Por un momento, Jayden se preguntó si lo estaría imaginando, mientras su mente, privada de sueño, evocaba alucinaciones de su propia desesperación. Disminuyó el paso, sus pasos vacilantes al fijar la mirada en el hombre que estaba junto al coche. La presencia del desconocido estaba tan fuera de lugar como el propio coche. Elegante, pulcro e impecablemente vestido, parecía sacado de las páginas de una revista de moda. Su traje a medida le sentaba con naturalidad, la tela oscura destilaba riqueza y autoridad. Incluso su expresión tenía una especie de serenidad que resultaba extraña en esa parte de la ciudad. El pulso de Jayden se aceleró con cautela. Los desconocidos no venían allí sin una razón, y la gente con dinero, desde luego, no tenía motivos para detenerse frente a su casa. Su primer instinto fue darse la vuelta e irse, escabullirse antes de que ese hombre pudiera meterlo en problemas. Pero había algo en la mirada del hombre que lo mantuvo en su sitio. No hostilidad ni desdén, sino curiosidad. Quizás algo más suave, aunque Jayden no lograba identificarlo. Se obligó a acercarse, con los hombros tensos, los dedos apretando las correas de su desgastada mochila como preparándose para un golpe invisible. Su mente buscaba respuestas, una explicación lógica. ¿Había hecho algo mal? ¿El dueño del restaurante había enviado a alguien a cobrar un error que ni siquiera sabía que había cometido? Pero cuando el hombre habló, su voz no transmitía ninguna de las acusaciones ni la dureza que Jayden temía. En cambio, era suave, tranquila, el tipo de tono que la gente usaba para intentar calmar la tensión en lugar de crearla. El hombre se presentó como William Carter, y a pesar de la confusión de Jayden, el nombre resonó con un peso que no lograba identificar. William continuó hablando, sus palabras cuidadosamente medidas, cada una aparentemente seleccionada para evitar causar una alarma innecesaria. Mencionó el restaurante, los sucesos de la noche anterior, y la mente de Jayden regresó a las manos temblorosas del anciano, las monedas esparcidas y la silenciosa gratitud que había llenado el aire como algo sagrado. Sr. Peterson. El nombre resonó en la memoria de Jayden, transmitido por la voz del anciano, frágil pero sincera. Mientras William hablaba, las piezas comenzaron a encajar lentamente. Explicó que el Sr. Peterson era su padre.
La salida del anciano al restaurante había sido un momento sin supervisión, una de las pocas ocasiones en las que lograba escapar de la cuidadosa supervisión que su condición requería. La demencia, reveló William, había estado robando fragmentos de la mente de su padre durante años. El hombre que una vez fue fuerte, agudo y autoritario, se había desvanecido en alguien frágil, propenso a la confusión y la impotencia. Los pensamientos de Jayden se agitaban, lidiando con el peso de las palabras de William. La tristeza del anciano era palpable, sus ojos nublados no solo por la edad, sino por algo mucho más cruel. Y, sin embargo, a pesar de su condición, el señor Peterson recordaba a Jayden. Recordaba su acto de bondad con una claridad que parecía desafiar la enfermedad que intentaba robarle sus recuerdos. La voz de William temblaba al hablar de la gratitud de su padre. La forma en que el señor Peterson había descrito la compasión de Jayden había tocado algo profundo en él. No se trataba solo del dinero, ni de la comida. Así era como Jayden había tratado a su padre con dignidad, con un respeto y una amabilidad que la mayoría de la gente habría descartado como un lujo que no se podían permitir. Las mejillas de Jayden se enrojecieron y su mirada se posó en el pavimento agrietado bajo sus pies. Su generosidad le había parecido insignificante en aquel momento, una respuesta instintiva al sufrimiento ajeno. No lo había hecho esperando nada a cambio. Pero a medida que William continuaba, sus palabras se volvieron más pesadas, con una gravedad que parecía casi imposible de aceptar. El señor Peterson, explicó William, no era solo un anciano perdido en la crueldad de la demencia. También era el fundador jubilado de una exitosa empresa tecnológica, un hombre cuyos logros habían sido la envidia de toda una industria. Su riqueza, aunque ya no se hacía alarde de ella, permanecía intacta, testimonio del imperio que había construido antes de que la edad y la enfermedad le pasaran factura. A William se le quebró la voz al admitir lo mucho que la amabilidad de Jayden había significado para su padre. Había sido un raro momento de claridad, un regalo que William jamás podría devolver por completo. Pero decidió intentarlo. Metiendo la mano en el bolsillo de su traje, William sacó una pequeña e impecable tarjeta de visita. La superficie brillante relucía al extenderla hacia Jayden, con una mirada sincera y una expresión llena de esperanza. La tarjeta no era solo un trozo de papel, era una invitación, una promesa. William le ofreció a Jayden una beca completa para una prestigiosa universidad, la oportunidad de escapar del ciclo de pobreza que había definido su vida durante tanto tiempo. Y por si fuera poco, mencionó una subvención para cubrir las necesidades inmediatas de la familia de Jayden. Un salvavidas en un mundo que tantas veces lo había dejado a la deriva. La mente de Jayden daba vueltas, la incredulidad chocaba con la esperanza. El aire a su alrededor se sentía electrizante, el momento demasiado surrealista para comprenderlo. Pero al asimilarlo las palabras de William, algo en su interior comenzó a cambiar. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar. El mundo de Jayden se transformó con una rapidez que lo dejó sin aliento. La beca le quitó un peso abrumador de encima, permitiéndole dejar atrás el trabajo incesante del restaurante. La beca alivió las cargas de Marcus, liberando a su padre para centrarse en su recuperación en lugar de interminables turnos dobles. Por primera vez, las noches de Jayden se llenaban de estudio en lugar de agotamiento. Sus sueños se extendían más allá de la mera supervivencia. Su determinación se agudizó, no embotada por el nuevo privilegio, sino fortalecida por el deseo de corresponder a la amabilidad que le habían mostrado. Inspirado por su propia experiencia, comenzó a trabajar como voluntario en albergues, y sus esfuerzos se expandieron hasta que lanzó un programa de mentoría para niños perdidos como él, ofreciéndoles guía, esperanza y la certeza de que alguien creía en ellos. Su futuro se iluminó con cada vida que tocó. Su propósito se desplegó con cada acto de compasión. Una tarde, visitó al señor Peterson, quien ahora vivía cómodamente en un centro de atención. La mirada del anciano era vaga pero amable, su sonrisa dulce mientras Jayden expresaba su gratitud. Jayden prometió honrar la bendición que había recibido al seguir ayudando a los demás, con voz firme y convencida. Al salir del centro, el mundo se extendió ante él, amplio y acogedor. Y siguió adelante, sabiendo que la bondad, incluso los actos más pequeños, podían tener un efecto dominó y cambiarlo todo.